están? Esta noche es una noche especial, es una noche no solo íntima, sino que yo quiero hacerte una reflexión. Hay una canción que yo escribí hace un tiempo atrás y habla, dice, hoy me acerco a ti, puedo escuchar tu voz. Habla de nosotros y Dios, pero en una parte de la canción hay como un interludio que es solo de voz. Dice, y yo cuando grabé esta canción decía cómo en los momentos de aflicción y de crisis, de angustia que yo en lo personal he vivido, ni siquiera me han dado ganas de levantar las manos, ni siquiera me han dado ganas de decir, Señor, aquí estoy, sino que he tenido ganas de llorar, de estar ahí encerrado sin hacer nada. Y sabes que cuando uno empieza a cantar una melodía, es porque tiene libertad, es porque tiene paz. Yo no sé cómo está hoy día cuando empiezas a ver este programa. Este programa va a ser entretenido, de conversación como todos. Pero hoy día quiero hacer una reflexión. ¿Tú crees que Dios te está escuchando en tu peor momento? ¿Tú crees que el Padre te está escuchando en el peor momento? Cuando tú te crías sin padre, no tienes un papá que te pueda decir, hijo, dale, avanza. Siempre uno está como en desventaja. Yo me acuerdo que cuando era muy pequeño llegaba al departamento donde vivíamos nosotros, llegamos a la casa de mis amiguitos y yo podía identificar cuando me querían en la casa o no. Yo me acuerdo que llegaba y tenía un amigo que se llamaba Billy y la mamá me amaba. Entonces cuando yo entraba me decía, Davidcito, ven, sírvete algo, ¿qué quieres? Pero a veces iba a otra casa, a otro departamento, mis amigos me decían, ven, vamos a casa a tomar agua. Andamos todo el día jugando. Y yo entraba y la mamá, yo ya sentía, la mirada yo sentía que no era bienvenido. Y yo me quedaba en la puerta. Y la mamá le decía a él, ¿por qué lo trajiste? ¿Por qué trae un niño a la casa? No era conmigo lo particular, era que no quería visitas. Entonces, yo empecé a identificar esas situaciones. Y hay mucha gente que al igual que yo se crió sin un papá que puede decir, ¿sabes qué? Acúsalo con tu papá, Kiko, con tu mamá. No hay a quién acudir. Y ahí es donde yo quiero hacerte esta reflexión, de decir, ¿tú crees que Dios a lo mejor está solo, está sola? Es lo que tú crees, pero tú crees que Él puede escucharte en medio de la multitud cuando hay miles de oraciones. Hay una película que se llama Todopoderoso. Y me acuerdo que el protagonista empezó a escuchar miles de oraciones, muchas oraciones. Y yo cuando vi esa película y veía eso decía, ¿y cómo Dios puede identificar la voz de uno? Es porque Él nos conoce. A cada uno, Él te conoce. Él conoce tu voz. Él conoce tu voz. Ahora la pregunta es, ¿tú puedes y sabes escuchar la voz de Él? No estás sola, no estás solo. Escucha esta canción. Hoy me acerco a ti, puedo escuchar tu voz, en tus brazos hoy, puedo descansar solo en ti. En tus brazos soy. Me dices que soy tu hijo. Ya no hay más dolor. Y ya no hay más temor. Me pierdo en tus brazos hoy, puedo sentir
solo disfrutar. A salvo estoy, solo en tu amor. Oh, 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 me pierdo en tus brazos hoy. Puedo sentir tu corazón. No hay nada más, solo disfrutar. A salvo estoy, solo en tu amor. Oh, refúgiate en los brazos del Padre, ese Padre que no te falla, porque incluso los padres terrenales nos fallan, pero ese papá no te falla nunca. Piérdete, abrázalo cuando tú puedes poner tu cabecita en el pecho y sentir el latido del corazón de Dios que te dice te amo. No importa lo que estés pasando hoy día, no importa lo que estés viviendo hoy día, te amo. Así comienza hoy día más íntimo, su programa íntimo. Y yo quiero saludar a mi amigo Gerard. Gracias, Gerard, por estar conmigo siempre, apoyándome. Y ustedes verán y dirán, ¿por qué estoy tan contento? ¿Por qué estoy entre contento y nervioso? Todo el equipo me dice, ¿qué pasa? Pastor, ¿no está asustado? No. Es temor santo el que tengo en este momento. Tengo una invitada muy especial que cuando yo la llamé por teléfono, yo la conozco hace muchos años, pero cuando yo la llamo por teléfono le digo, mira, sierva, quiero invitarte al programa, a estar con nosotros, porque hay gente que quiere escuchar tu testimonio y cómo has crecido y todos te conocen, pero queremos escuchar más en la intimidad. Porque este es un living, ¿no? Cuando uno se sienta tranquilo en el living de la casa, esa conversación vamos a tener hoy día con mi amiga personal, mi hermana y pastora Jessica Letelier. Por favor, un aplauso fuerte para la pastora Jessica. ¿Cómo estás, pastora? Bien. No sé cómo llamarte, pastora, hermana, Jessica, hermana, hermanita. Jessica, por toda la vida me has llamado Jessica. Sí, me conoce de toda la vida, así que aquí estamos. Oye, ¿qué edad tenías tú cuando yo nací? ¿Te acuerdas o no? Sí, pero no lo voy a decir. Pero es que todos saben que yo tengo 25, así que no hay problema. Estamos. No, pues tú vas a cumplir 50. Pero, ya. Pero este año, con, ¿no? Con los otros invitados no pueden darse la licencia. Ella puede, sí, no hay problema. ¿Cómo estás? ¿Todo muy bien? Bien, gracias por venir Señor. con nosotros y poder compartir un ratito. Toma asiento, por favor. Gracias. Bienvenida a mi casa, a mi living. Oye, yo no sé si pueden poner una musiquita, un pianito para relajarme un poco, me pongo nervioso. No, si no te voy a hacer nada malo, ninguna pesadez. No. Aclarar que él es mi hermano chico, es mi hermano menor. Así que me está alcanzando, sí, porque jamás. Te veis más viejo tú que yo. No. Ya, solamente esa, perdón, ya. Silencio, pero viste, no, pero es que estas canas yo me las dejo, pero las canas se ven bien. Claro. Sí. Oye, Jessy,
nosotros vimos muchas cosas de niños, pero yo quiero enfocarme simplemente hoy día a lo de la iglesia. Yo me acuerdo cómo vivimos, de mi punto de vista, cómo viví yo lo de la iglesia. Yo me acuerdo que mi mamá, y lo he contado muchas veces en el programa, nos llevaba a Ezequiel Fernández a un tiempo de oración. Yo me acuerdo que era chico, oración, yo me dormía, me despertaba ahí. Pero también yo me acuerdo que los más grandes iban de campamento, salían. Me acuerdo que estaba el pastor Néstor Bunster en la iglesia también. Claro. Él iba ahí y ustedes eran amigos con Billy. Yo el otro día estuve con Billy y me decía, pero si éramos de la misma iglesia, estábamos ahí juntos. Sí. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Por qué llegaste a la iglesia? A ver, es bien largo, pero a ver, intentar hacerlo cortito. Había la iglesia de las Asambleas de Dios que está en Ezequiel Fernández, que todavía está ahí en Ezequiel Fernández al llegar a ir a Irarrázaval. Sí. Hacían campos blancos en la población que nosotros vivíamos, como somos 6, 7 cuadras más o menos de lo que era la iglesia. Campos blancos eran reuniones de niños en las plazas, donde llegaba una hermana con una campanita, no sé, nos regalaba un dulce. No, porque pues me llamaban de la mano. ¿No? Cuando tú llegaste ya no se hacía eso. Llegaba un dulce, una cosa así, y ella nos sentaba, nos contaba una historia, nos hablaba de Jesús y nos invitaba a la iglesia. Y en aquel tiempo mi hermana mayor empezó a ir a la iglesia. Esta hermana, la hermana Nelly, la iba a buscar a la casa y la iba a dejar todos los domingos. Después se sumó nuestra otra hermana Nancy, después me sumé yo. Ella nos presentó al Señor a nosotras, a las 3. Pero Miriam llegó primero entonces. Miriam llegó primero, porque era la mayor. Sí. Y después fuimos sumándonos nosotros. Yo tengo, desde siempre yo he ido a la iglesia, pero mi mamá se convirtió cuando yo tenía 8 años. Wow. Cuando tú estabas casi recién nacido. Sí. O sea que yo tenía 7 cuando tú naciste. Y entonces a ti ya te presentó mi mamá al Señor, pero a todos nosotros nos presentó la hermana Nelly. Por eso nosotros llegamos a esa iglesia, y en esa iglesia participaban, era parte de la congregación, el pastor Néstor Bunster, el pastor Luis Godoy. Éramos con el Billy éramos de la misma clase en la escuela dominical. Sí. Entonces nos criamos y nos creciendo ahí. Oye, qué loco que de esa iglesia salió un semillero, porque tú, una mujer de Dios que trasciende a las naciones, pero que tiene una voz profética para Chile, y Billy también, y salieron de la misma iglesia. Sí. De la misma iglesia. Y del pastor Carlos Navia, qué loco. Sí. Después de eso, tú tenías 8 años y después de eso empezaste, ¿cuándo sentiste un llamado profundo por Dios? Bueno, yo, a pesar de ir a la iglesia desde niña, yo recuerdo haber aceptado al Señor en mi propia iglesia, en algún llamado, no recuerdo la fecha, pero de haber sido entre los 7 y los 8 años, y de haber dicho, sí, Señor, yo quiero que mi vida sea tuya. O sea, yo ya tenía clarita la historia de la salvación, a pesar de esa edad, pero en ese minuto yo decidí entregarle mi vida al Señor, a esos tiernos años. Y bueno, y eso se fue confirmando en la medida que yo fui creciendo, en la medida que fui desarrollándome, como tú dices, en los campamentos de jóvenes, sí, donde éramos muy ministrados por el pastor Bunter, por Alicia, súper bendecido, y por todas las actividades que realmente se hacían en la iglesia y que nos alcanzaban. Yo también participé siempre de un grupo de niñitas que eran las misioneritas. No sé si existirán todavía en la Asamblea de Dios, pero yo hice todos mis pasos de las misioneritas, después fui consejera de las misioneritas. ¿A qué edad tú estabas aconsejando ya? No, yo como los 12 años yo ya tenía un grupito de niñas más chicas a mi cargo. Wow, ya tenía el liderazgo clarito. Oye, qué loco, porque, o sea, yo veo a los niños de 12... tengo mi hija Josefa y la hija de Lirra. Ellas siempre se juntan, pero sé que llega un momento que yo las veo y ellas yo las veo con especial por un llamado, pero más adelante. Pero tú ya lo tenías a los 12 años. Sí. No, pero la Isa trabaja en el UNET Kids. Sí, no, yo sé. Ella ya trabaja con niños. Imagínate. Sí. Imagínate que a esta corta edad. Después pasaron esos años, yo me acuerdo que yo entré a los Exploradores del Rey, pero después tú entraste, yo me acuerdo, al Instituto Bíblico. Sí, estudié también en el Instituto Bíblico, en el SET. Se llamaba Instituto Bíblico ¿Instituto todavía. Bíblico no? Sí, ya. Eso, el SET es posterior. Y ahí estudiaste y ahí fuiste compañera, me acuerdo, no sé si estoy equivocado, de Eduardo Herrera. No, Eduardo estaba antes que yo. Él ya estaba egresando cuando yo entré. Pero al mismo instituto.
Sí, no, él estaba en el diurno, yo estaba en el nocturno. Claro, una vez hablando con él me estaba dijo, aquí en Macul y yo, pero nos conocimos ahí también. Sí, en ese tiempo nos qué loco, conocimos. porque ayer yo escuchaba, no voy a decir la fecha exacta, escuchaba una prédica del pastor Fernando, y él decía que eran 12 tribus, pero había 2 tribus que no fueron, que no pasaron el río, pero de esas 2 tribus, dijo, no hubo, él decía, y lo recalcaba, no hubo nadie destacado, nadie exitoso en el reino, no hubo nadie, porque no se atrevió. Pero qué loco que de esa iglesia tan pequeña hay hartos destacados, de esa Asamblea de Dios aquí en Chile, hubieron muchos destacados. Después conociste a tu esposo. A mi esposo. ¿A qué edad fue sí. eso? Bueno, yo tenía 16 años todavía cuando lo conocí. Yo aparentaba más por la vida, ¿cierto?, dura que habíamos tenido y también porque yo era avanzada, estudiaba teología, era habladora, era reagrandada. Yo me acuerdo que la pastora Jessica tenía el pelo largo, era alta, bueno, yo era pequeño, alta, rubia y pelo largo. ¿Sabes cuánta gente me regalaba helado, chocolate? Y ella nunca se fijó en nadie. Y cuando llegó el esposo, ella no me regaló, nunca me regaló nada. Pero todos los demás me regalaban. Y ella tuvo que tomar... Tuvo que tomar una decisión. No, cuando llegó, me acuerdo, el pastor Fernando, él me llevaba en la moto. Claro. Me subía, súbete a la moto. Y yo me subía. Y él, Claro. como era carabinero, no lo dejaban. Pero una cuadrita nomás. Y aceleraba. Pero yo me acuerdo que la llegada de él marcó nuestra familia. ¿Sabes? Claro. Que marcó no solo tu llamado, sino que nuestra familia. Y después ustedes te casaste aquí a los 17. Sí, casi 17 tenía cuando me casé. ¡Wow! Sí. Ustedes se llevan por 10 años. 10. Sí, y 17 años. Yo me acuerdo que estuve en el matrimonio y me quedé dormido ahí y después desperté, ya no estaba en casa, lloré. Mucho lloré, me acuerdo que lloré. No. Y ahí comienzan ustedes una obra. ¿Dónde, cómo, por qué? ¿Cómo fue eso? Bueno, nosotros ya cumplimos 40 años de matrimonio y estamos por cumplir 40 años de ministerio. Para la Semana Santa vamos a cumplir 40 años de ministerio, eso es mucho tiempo. Mi esposo era encargado de obra, porque él era de una iglesia pentecostal, encargado de obra en una iglesita en la población La Bandera. Y ahí nos fuimos a trabajar. Y ahí lo ungieron pastor. ¿Es la misma acá en Goicolea o no? ¿O en otro lugar? Era en la zona. En la no zona. recuerdo bien si era la misma dirección, pero nosotros después nos movimos. Pero ahí nosotros empezamos, ahí fue el llamado ministerial de nosotros, de ambos. Y bueno, el Señor comenzó a bendecirnos de a poco, al poco tiempo, por algunas razones administrativas, nos independizamos, generamos nuestra propia persona jurídica y empezamos a crecer. También mi esposo siempre quiso estar en los medios de comunicación. Sí, yo me acuerdo. El año 84 nosotros empezamos con el primer programa de radio que lo hacíamos después de las 12 de la noche, de 0 horas a 0:30 horas en la radio Panamericana. Imagínate. Los martes y los jueves. Y yo me acuerdo de algo bien especial, que yo hablaba con Fernando, con el pastor, y él me decía, ese programa lo pagaba él. Claro. Lo pagaba él, o sea, no es que había una iglesia de atrás diciéndolo, no. Él lo pagaba porque tenía la necesidad de predicar el evangelio. Claro. Sí, pues bueno, nosotros estábamos en una iglesia muy pequeña, las ofrendas eran muy poquitas, él trabajaba, él era carabinero, y desde ahí se sustentaba principalmente la iglesia, porque lo que quedaba lográbamos Sí, me acuerdo. subsistir nosotros, pero era desde allí que se sembraba y después gente nos empezó a ayudar poco a poco. Sí, yo me acuerdo que nos fuimos a vivir cerca, como a 5 cuadras de tu casa, y a mí me decían el cuñado del pastor. Y aunque era carabinero y vivía en una población en esos años muy peligrosa, yo me acuerdo que yo estaba, ¿te acuerdas? Tú me obligaste a ir a un colegio cristiano ¿te acuerdas de ese colegio, no? Manuel Bulnes se llamaba, en Agustina. Manso pique que me pegaba. Me acuerdo de la bandera Agustina, todo por Vicuña Maquena, daba vuelta la micro para allá. Pero me acuerdo que yo en las mañanas salía y un par de veces intentaron asaltarme. Yo era chico. Claro. Y decían, no, que él es el hermano de la pastora. Sí. Y me cuidaban. Sí. Qué loco, porque era bien respetada una población tan difícil, tan dura. Yo a veces salía, habían jóvenes
muertos por sobredosis camino al paradero. Y eran tiempos políticos complicados, Muy había toque de complicado. queda en esos tiempos, Sí. para los jóvenes que no saben, tiempo de dictadura, Sí, donde vivíamos en una población de izquierda sí. y mi esposo era carabinero. Entonces el único carabinero que entraba ahí era él. Era él. El único que podía salir era él. ¿Por qué? No porque era carabinero, sino porque era el pastor. Era el pastor. Y bueno, nosotros éramos casi éramos como los pastores de la población. Y todo el mundo nos conocía. Ante cualquier situación nosotros íbamos, nos hacíamos presentes, tratábamos de ayudar, aportar de alguna manera. Entonces también éramos de la pobla. O sea, estábamos todos éramos parte de. Sí, pues. Así que nos cuidábamos. Yo dormía en esa casa no tenía un cierre. Me acuerdo que la ventana se abría de afuera. Y yo abría. Y a mí jamás me entraron a robar. Yo vivía así mucho más segura en ese lugar que en cualquier otro de los que he vivido. Y era por eso, por ese cuidado de que somos nosotros. Esa red, como Dios los guardó y los cubrió. Qué lindo ejemplo. Después se fueron, de ahí saltaron al templo Chile. Y me acuerdo que ustedes tenían una oficina en el Caracol en Bandera. En Bandera. Y ahí empezó otro mover del espíritu, porque en realidad fueron moveres que marcaron no solo el ministerio Cristo Tengo Esperanza, sino que Dios empezó a bendecir a tal punto, yo le decía con el Isra en el programa anterior, decía que el pastor hoy día y tú se transformaron, ya no antes eran pastores de Cristo Tengo Esperanza, y tenían algunos pastores que venían y le pedían un consejo, pero ahora yo veo que ustedes se transformaron como una voz profética para la nación. Fíjate que la Radio Corporación están todos pendientes, hacen un evento y ¿qué pasa? Por la radio. Porque claro. eso, pero ahí se fueron al Templo Chile. Yo me acuerdo todo el proceso. Me hubiese gustado tener al pastor Fernando invitado, pero lo invité y me dijo, para la próxima. Y ahí, ¿cómo fue? ¿Cómo fue el cambio, no solo de casa, sino que de iglesia? Porque la iglesia chiquitita pasaron a algo gigante. Claro. No, fue impactante, tremendo. Recuerdo yo que ese lugar lo arrendamos en un mes de septiembre y lo inauguramos en el mes de octubre. Era un lugar que estaba asquerosamente sucio. Ratones por Pero doquiera. para poder pagar el arriendo del mes y el mes de garantía, nosotros trabajamos todo el año. O sea, juntamos dinero por 9 meses para pagar el mes y el mes de garantía. Dios Y después de eso nosotros no teníamos nada más. Pagamos el mes de garantía, pagamos el arriendo del departamento donde nosotros nos fuimos, que era como un costadito del... Y no teníamos nada. No teníamos para comprar escobillones, no teníamos para comprar insecticidas, no teníamos nada. Y por la radio mi esposo hablaba y decía, bueno, vamos a estar a tal hora y si usted quiere ir a limpiar, lleve su escobillón, lleve sus guantes. Que Y paralelamente la a gente- esto ya empezó a evolucionar en la radio. Ya no estaba la Panamericana media hora, No, sino que ya estaba... ya estábamos más tiempo en radio, porque yo te estoy hablando del año 86. Claro. Y ahí... Convocó a personas. a Claro, ayudar. y la gente llegaba, no sé, con cloro, llegaba con quick, con cosas, Me recuerdo un día, porque además yo preparaba comida, almuerzo para los que fueran a ayudar, pero tampoco teníamos para eso. Y día a día, eso Dios venía proveyendo. Recuerdo que un día no teníamos ya nada, los escobillones se habían molido, no teníamos nada, y estoy en el hall del teatro, porque era un teatro, y viene una persona de taco alto, bien así, Fifí. y uno está con la cara con tierra porque estaba súper sucio. Y me dice, mire, yo soy María Rocco. María Rocco, y yo estaba orando para que ustedes se vinieran a poner aquí una iglesia. Así que yo quiero decir que yo soy miembro de esta iglesia y traigo mi diezmo. Fue nuestra glorioso. primera miembro de la iglesia en ese lugar. Y el diezmo que ella entregó nos sirvió ese día para comprar todo lo que se necesitaba. todo lo que necesitaba, los escollones, las los implementos y virutillas, todo. la comida para ese día. Ay, qué linda historia, porque uno los ve hoy día. Yo conozco la historia en profundidad porque estuve ahí. Yo a los 12 años me fui de mi casa y me fui a vivir con ellos. Ellos, como dijo al pastor Chaparro, los formó Carabineros. A mí me formó ella y él. Pero ¿sabes qué? Yo vi eso, pero yo quería que lo contaras porque qué ejemplo y cómo Dios, uno dice, no, pero si ellos tienen lo que tienen porque siempre han tenido, pero no es así. No,
¿no? Tuvieron un principio y ese principio fue un principio de fe principalmente y no solo de hablar. Ayer hablábamos, en el programa anterior hablábamos de cómo nosotros nos gusta soñar y querer hacer, pero nunca hacemos nada. Ustedes quisieron, escucharon la voz de Dios y lo pusieron en práctica. Claro, y Rápida. avanzamos. ¿Y ahí estuvieron Sí. cuánto tiempo en el Templo Chile? Oh, no recuerdo, como hasta el 92. El 92 dejamos al pastor Enos y nosotros nos fuimos a abrir el Templo Metropolitano, que ya estaba en el centro. Sí, me acuerdo. Y de ahí del Metropolitano nos fuimos, dejamos establecido el Metropolitano como iglesia y nos fuimos a la sinagoga, creo que fue 99 o 2000. 98. 98 ya. 98. Mira. Pero en el Metropolitano, yo me acuerdo que nosotros vivíamos en Barón de Julas Reales. Sí, En ese tiempo, yo llevaba a mis sobrinos a un colegio cristiano. ¿Cómo se llama el colegio? Manantial de Gracia. No, No, estaba Emanuel. Emanuel. Estaba en Vergara. En Vergara. de las asambleas. Y yo sí. tenía, voy a traer a memoria esto por nada. Yo tenía, con mi carnet escolar, tomaba la micro con mis sobrinos, llegaba hasta Calicanto, tomaba el metro, los dejaba y me devolvía a la casa. Y después en la tarde hacía lo mismo. No todos los días, pero lo hacía. Dejo eso como antecedente nomás, no estoy cobrando nada. Lo dejo ahí porque a veces la memoria falla, no falla. Claro, después- Yami, ya se te como olvidó. yo no lo hacía, no me acuerdo. Ya se te olvidó literalmente. Bueno, en ese proceso, bueno, yo me acuerdo que viví todo el mover del Espíritu ahí porque yo acepté al Señor en el templo, los últimos días del Templo Chile y cuando ya en el Metropolitano, yo ya empecé a trabajar con Marco en la adoración, a ayudar en sonido, hacía el aseo. Me acuerdo que fue muy lindo porque muchos jóvenes nos juntamos a trabajar por un proyecto. Y para nosotros fue glorioso estar ahí. Me acuerdo que estábamos de la mañana hasta la noche. Nos quedamos a dormir en el templo, metropolitano. De ahí estuvieron en el templo metropolitano. Hubo un mover bien lindo ahí, porque ahí fue la transición. Yo no sé si te acuerdas. En el segundo piso había un coro instrumental de banjo, guitarra. Y acá abajo tocaba el piano, yo cantaba. El Cristian Rojas tocaba el piano con el teclado. Sí. Y había otros músicos más que no me acuerdo bien. Y estábamos ahí todos. Y un día el pastor dice, se acabó ese coro. Claro. Y a nosotros nos ayudaba porque cantábamos dos rápidas, una lenta, viene el coro, entonces era un descanso. Cuando dice así, me acuerdo que fue la transición y me dice, David, vamos ahora, ya no vamos a tocar más este coro y ustedes van a dirigir la adoración, todo el culto. Claro. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Decíamos nosotros. Y fue la transición de la adoración completa. Y hubo un renuevo en la adoración y en la palabra también. Yo me acuerdo que él viajó, invitó a un... Fuimos el 93 a Noruega y a Suecia. Con Arby Fawcett. Sí, Arby Fosse nos invitó. Mira. Estuvimos un mes allá. Pero la importancia de esa invitación era participar en un congreso que se hacía en Uppsala, en Suecia, donde estaban los predicadores más importantes del mundo y siendo usados por Dios en ese tiempo. Y ahí el Espíritu Santo nos golpeó, nos dio vuelta, nos metió, es como darnos vuelta al revés, como te metieron la mano y te sacaron y te dieron ¿Y qué es lo que vuelta más por te completo. marcó a ti de ese congreso, de ese tiempo? Porque un mes exacto, o sea, no solo Claro. congreso, sino que mirar cómo... Sí, ver, o sea, mira, yo creo que las visiones parten por esto, por ver, o sea, Dios a Abraham le dice, sal fuera y mira las estrellas y cuéntalas si puedes contarlas. Así será, o sea, Dios tenía que darle una mirada. Hay un filósofo que dice que el hombre no piensa sin una imagen. Y nosotros necesitábamos una visión, el ir a esos países, de ver la limpieza, el orden de los baños públicos, que parece ridículo, ínfimo, pero eso te da una visión de orden, de excelencia, de mejorar, de crecer, de que hay una vida mejor. Y también de ver otras congregaciones, de ver la multitudinaria llamado, era una carpa inmensa, llena de gente. También la adoración, el renuevo en la adoración, cómo se sentía la presencia del Señor. Yo recuerdo una noche que también la palabra nos impactó tanto, que hablaba acerca de amar a Israel y de bendecir a Israel. Pero sabes que esa noche nosotros estábamos alojando en la casa de unos misioneros brasileños. Y esa noche literalmente no dormimos.
y era estar acostados y era tener por sobre la piel como un paso de corriente. Y era la presencia del Señor que no nos soltaba. Y era una forma de Dios de hablarnos, de ministrarnos, de enseñarnos desde lo más básico hasta lo más profundo. Y mostrarnos de alguna manera de decir que eso es lo que yo quiero para mi pueblo. Esa es la intimidad, ese es el nivel, no sé, en algún mensaje los predicadores se tiraban al suelo a orar, a llorar, la gente gemía por los perdidos, por los que aún vienen, nos llamaban a visualizarlo. Entonces realmente nosotros dijimos esto es reino. Y esto es lo que nosotros tenemos que avanzar y creer. Nosotros ya veníamos con una inyección de fe, puede decirse, pero eso a nosotros nos cambió totalmente y nos llevó a creer. Es como cuando Dios nos dice sal y mira. O sea, ustedes fueron mudados en ese viaje. Sí. Wow, qué profundo. Yo me acuerdo cuando llegaron, ustedes llegaron, yo estaba en la adoración y llegaron a cambiar cosas. Ya pusieron la bandera de Israel, sí. Amamos Israel, y cambiaron muchas cosas cosas en la iglesia. Yo estaba feliz por todos los cambios y de ahí eso fue el paso al gran avivamiento de la iglesia local. Como Cristo tuvo que esperanza, que también se extendió porque después comenzaron las vigilias del Templo de Chile y esas vigilias se llenaban, aunque estábamos en el Templo Central, íbamos a la vigilia del Templo de Chile, el pastor nos facilitaba el lugar, pero ese lugar no iba solo la gente de la iglesia, iba de todo el lugar. Sí. Y eso ha marcado el ministerio. Yo me acuerdo cuando comenzaron los congresos también, cada congreso, el primero fue acá en Pozo Nuevo, que estábamos en el Templo Central, se llenó y no iba gente solo de la iglesia. Claro. Había gente que estaba pendiente. Y yo siento que ese paso que ustedes vieron cuando fueron cambió el ministerio de ustedes. Claro que sí. Y de ahí fue el salto a la sinagoga. Sí, pues, ahí estuvieron en la sinagoga, sí. Y realmente fue glorioso también. Pero y lo importante de la sinagoga es que pudimos comprar esa propiedad. Exacto. Después de varios años que nosotros habíamos intentado comprar esa propiedad, como por 3 años, nos dijeron que no. Pero cuando la asociación judía no pudo venderla, porque ellos tienen algunas reglamentaciones, que no se podía vender para nada más que no fuera culto. Oh. Los únicos interesados que encajábamos en eso éramos nosotros. Y ellos tuvieron que aceptar nuestras condiciones de compra. Y el Señor nos permitió comprar ese lugar. Oye, Jessy, ¿y cómo enfrentas tú? Yo ya lo escuché, para Año Nuevo hablaron de eso también, estuvimos ahí. Pero ¿cómo enfrentas tú que tu esposo te diga, ¿sabes qué? Necesitamos vender la casa, necesitamos vender los autos porque Dios me dijo esto y yo creo en la palabra de Dios. Tú siempre te sumaste, siempre tuviste ese pensamiento. Hubo momentos que el pastor Fernando flaqueó y tú dijiste, vamos, echa para adelante y creer al Señor. ¿Cómo es ese proceso? No, lo que pasa es que nosotros también logramos tener una casa, que también yo recuerdo haber intentado comprarla y me dijeron que no. ¿Eso en Zapadores? En Zapadores. En Alberto. Y finalmente los dueños de la casa me llamaron y me dijeron, ¿sabe, señora? Nosotros queremos venderle nuestra casa a usted. Y me vendieron su casa. Ahí estábamos en Barón de Juras Real y yo me acuerdo, cambiamos la casa y estábamos todos contentos. Pero la que entendió que tenía que vender la casa y darla fui yo, no mi esposo. Sí, me acuerdo porque esa casa era tuya. Sí. Sí, me acuerdo. Y la vendí como en 2 días. O sea, imposible vender una casa en 2 días. Yo la vendí en 2 días. Y porque teníamos la meta de comprar la radio corporación, que era la primera radio. Así es que vendimos esa casa y entregué yo esa casa para la obra. Y bueno, de ahí siempre fueron, claro, autos o casas y eso, pero todo lo que nosotros tenemos proviene de Dios. O sea, aquí nada es mío. Nada es mío, ni el auto, ni la casa, ni nada. Entonces, si vender o devolver, ¿qué voy a vender? Para mí es exactamente ¿qué voy a dar algo que no es mío? Mismo. O sea, ahí está. Claro, ahí está. Ahí está. Sí, de hecho, por año nosotros no tuvimos casa. Yo recién ahora, hace poquito, tengo casa. Estoy comprando una casa como un crédito hipotecario, como todos los mortales, porque también tengo una edad en que tengo que pensar en que dónde voy a vivir cuando
Yo te voy a cuidar, ya eso está claro. O nos tendremos que cuidar juntos, ya estoy no sé cuidando qué una. dirán, claro. Pero de a poquito así Ya es estoy una cuidando. buena práctica. Sí, yo estoy cuidando una, Claro. ya estoy camino adelantado. Claro. De ahí viene este proyecto. Pero ¿cómo tú has vivido todo este proceso, Jessica, de decir, vamos a conquistar? ¿Tuviste miedo en algún momento de decir, no vamos a llegar? ¿O siempre tuviste fe de decir, sí, yo sé que vamos a cumplir, yo sé que vamos a llegar? Porque fueron pactos, o sea, no es que juntaron el dinero y ahí está, sino que como decía Fernando, yo siempre he comprado sin dinero. Claro. Mira, la verdad es que yo he tenido siempre una mirada del servicio al Señor. Desde que tenía tiernos años, yo siempre dije, mi vida es del Señor y si yo puedo hacer algo para el servicio al Señor, yo lo hago. Donde yo voy, y hasta el día de hoy, es, si necesitan limpiar el baño, yo puedo limpiar el baño. Si necesitan hoy día, porque tengo más habilidades, más capacidades, si necesitan alguna enseñanza, algún aprendizaje o algo, si necesitan, no sé, hacer una ficha en Canvas, también aprendí durante la pandemia. O sea, no sé, en lo que puede ayudar, yo ayudo. Nunca me ha quedado ni grande ni chica la labor que se me encomienda en el reino. Y desde ahí, desde que hacíamos completos y empanadas fritas para subvencionar el primer pago de arriendo del Templo de Chile, desde ahí, en lo que a mí me pongan, y yo nunca he pensado, yo digo, a ver, Dios me mandó. Él va. O sea, yo no me preocupo porque ese es el problema de Dios. Yo me tengo que preocupar por obedecer lo que Dios me manda hoy. Y también se lo he dicho a mi marido predicó hace poquito acerca de haremos, iremos y obedeceremos cuando el pueblo le responde a Moisés, ¿cierto? O a Josué. Y yo le digo a él lo mismo, mira, yo haré, iré, obedeceré, solo tú preocúpate de que Dios esté contigo. Y si Dios te dijo, nada más que decir. Nada más. Y lo mismo conmigo, si a mí Dios me dice, no pienso en el mañana, o sea, pienso en que yo tengo que obedecer hoy. Qué linda enseñanza. Y ahí hay un paso, y en ese paso de fe, yo me acuerdo que tú postergaste tus estudios, estoy entrando en la intimidad de la familia, pero esto va a ser de bendición para usted. Yo me acuerdo que llegaste a tercero medio. Sí. Llegaste a tercero medio en el liceo 7 de Providencia, me acuerdo, la insignia negra con letra celeste. Sí, correcto. Yo me quedé con esa insignia. Hasta el día de hoy la tengo. Tráigamela. No, mentira. Y sabes que yo me acuerdo que tú un día dijiste, estábamos comiendo y dijiste, voy a estudiar. Y yo escuché, estábamos ahí. Pero después, no solo terminaste el cuarto, sino que, ¿qué te llevó a estudiar y qué estudiaste y cómo fue ese proceso? Bueno, yo siempre amé estudiar. Siempre me ha gustado estudiar. Todo, siempre me ha gustado leer, soy muy buena lectora, aprendo rápido a pesar de mis años, porque yo creo que mantengo una mente así, pues, agilizada. Y claro, yo me casé, en el tiempo que yo me casé a mí me habían retirado del colegio, mi mamá, por pobreza. En ese tiempo costaba 5 pesos el pasaje escolar, 5 pesos, y yo no tenía 5 pesos para el pasaje escolar y nosotros vivíamos en Ñuñoa y yo estudiaba en Providencia. Para mí también había sido un logro poder estar en ese liceo, ¿cierto? Emblemático. Y yo me tuvieron que retirar del colegio, así de simple. Y en ese periodo yo conocí a mi esposo y en ese periodo yo me casé, por lo tanto yo no aprobé, a pesar de haber cursado, no aprobé el tercero medio ni el cuarto, en ese periodo de tiempo. Entonces pasaron los años y yo siempre con el anhelo de estudiar. Yo también había estudiado, había hecho 2 años en el Instituto Bíblico, después me casé, hice otro par de años en el Instituto Bíblico Pentecostal, a pesar de no tener cuarto medio, pero nace un proyecto de un colegio. Nosotros en ese tiempo habíamos empezado a comprar lo que era el IM, lo que era la Broadway, como en el año 2000, 2002, por ahí, y nació un proyecto de colegio. Entonces mi esposo me dice, mira, esto podría pasar, pero tú tendrías que ser la directora del colegio. Yo le digo, bueno, pero hay un solo problema, que para ser directora de un colegio tú tienes que tener un grado académico, y yo no tengo cuarto medio. Entonces, y él me dice, pero estudia, ¿es tan difícil que estudie? No es difícil, tú lo puedes hacer, claro que puedo hacer. A mí siempre me preguntan, ¿tú puedes? Yo, aunque no sepa, no puedo, yo lo invento en el camino, no sé, pero yo digo, sí, vamos.
Así que me dice, ya, estudia, me dijo, porque... Así que yo fui, busqué un 2x1, estudié en la mañana porque en la noche, en los cultos, no podía... Mis hijos ya eran adolescentes, eran grandes, entonces no dependían tanto de la mamá, ellos. Entonces estudiábamos, salíamos todos a estudiar juntos en la mañana. Y hice el 2x1 con puros chiquillos. Un puro porro. Porque No, sí, bueno. Con Yo hice gente 2x1 que también. tuvo dificultades para terminar el cuarto, igual que yo. Claro que yo me había demorado 20 años en retomar Sí, pero la circunstancia era... Claro, pero 20 pero años. Toda la gente pensaba que yo era la profesora cuando entraba a la sala, y no, pues yo era la alumna. Saqué tercero y cuarto medio. El 2004 creo que fue que me titulé, algo por ahí, no me acuerdo. Sí. Y al año siguiente, bueno, y en eso se disolvió el proyecto Del colegio. Entonces ya mi esposo estudié. me dice, no, ya no, nada. Le dije yo, no. Le dije yo, mira, la que se levantó temprano y fue todo el año al colegio con todos esos niñitos, fui yo. Así que estudié para ir a la universidad, ahora yo voy a ir a la universidad. No, Pero sí, voy a estudiar lo que yo siempre quise estudiar, que era trabajo social. Así que fui, ahí el Señor hizo unos milagros, porque estábamos matriculándonos el Israel, el David y yo en la misma universidad. Y por ser la madre de 2 alumnos me dieron una beca especial que me permitió pagar con holgura mi carrera, y me sirvió hasta para el título. Para pagar todos los gastos universitarios, me corrió con esa beca en la UNAP. Honro la UNAP también por eso. Total. Y empecé a estudiar trabajo social, y yo les hablé a mis hijos y les dije, mire, yo voy a estudiar, pero por A, B o C motivos, si yo no logro continuar, esto no va a ser por renunciar, sino que yo voy a fijarme siempre en lo más importante, y lo más importante es la iglesia, la familia y la iglesia. Sí, claro, llamado. Y si este estudio a mí me impide cumplir lo más importante, yo voy a desistir del estudio. Pero quiero que quede claro. Gracias al Señor me fue muy bien, me fue muy fácil. Me di cuenta que uno se podía eximir de los ramos, entonces se te acortaba el tiempo de estudio. Así que fui avanzando, me gradué con honoris no sé cuántito, con distinción. Imagínate. Y no me Pero eché nunca un 20 ramo. años después. Claro, nunca me eché un ramo y me titulé. Después que me titulé, entré a la Católica a hacer un magíster en trabajo social y en intervención familiar, 2 años más de estudio. Después he tenido algunos otros postítulos. Ayer terminé el último postítulo que estuve haciendo, y me he seguido desarrollando en eso. Y eso ha sido también en una necesidad, en una respuesta a una visión que Dios puso en mí hace muchos años, que era acerca de poner un hogar de niños. Bueno, de hecho, cuéntanos de eso. ¿Tienen hogar de niños, verdad? Sí, tenemos hogar de niños. Sí. Renuevo. Renuevo. ONG Renuevo es el brazo social de nuestra iglesia. Lo que empezó como un sueño, una visión mía, particular, personal. Obviamente mi esposo la abrazó, ¿cierto? Claro. Y la abrazó también la iglesia. Muchos de la iglesia fueron los pioneros, los que partieron allí. Y ya llevamos más de 15 años trabajando con infancia vulnerada. Hace poquito, a fines del año pasado, nos acreditamos por Mejor Niñez, porque nosotros teníamos la acreditación anterior de Sename. Hicimos todo lo que nos exigen ahora para la acreditación de Mejor Niñez. Trabajamos como colaboradores de ello. Pero nuestra meta principal en esto es obedecer al Señor e ir por los que realmente están sufriendo, porque hemos entendido que el corazón de Dios palpita allí. Y poder transformar la vida de un niño es algo glorioso. Hablando de niños, yo he estado en el hogar, he ido, y un trabajo increíble, pero ¿cómo marca un niño? Bueno, nosotros fuimos marcados por una niñez nefasta, muchas áreas, pero que nos salvó el Evangelio, nos salvó conocer al Señor. Y hablando de eso, ¿todos tus hijos sirven al Señor?
Sí. Todos tus hijos tienen un llamado, todos tus hijos tienen un propósito, que podrían decir, no, no es necesario. Pero ¿cómo tú puedes marcar una generación desde pequeño? ¿Cómo tus hijos llegaron al Evangelio? ¿Cómo te encargaste de que ellos, porque ahora yo voy a la iglesia y están todos? No es que no, si este no, no están todos. ¿Cómo fue eso? Con la vida cristiana. La vida cristiana no es una sotana que se pone. La vida cristiana, por ejemplo, yo hago el paralelo con la capacitación universitaria, donde, no sé, un ingeniero aprende a hacer todas las cosas, cálculo y eso, y la mirada del ingeniero, y que es media cuadrada y Sí. todo eso, no sé, pues el psicólogo, los diferentes enfoques, la ética es súper importante para ellos, los trabajadores también, ¿cierto? El abogado tiene otros enfoques, ¿cierto? Y esas personas pueden vivir una vida profesional y una vida Familiar. privada, Claro. distanciada de sus Ajena- profesiones, ajena a la profesión. ajenas a sus Sí. profesiones. Sin embargo, el ser pastor y el ser cristiano es una profesión en la cual tú no puedes dividirte. O sea, tú eres cristiano desde que te levantas hasta que te acuestas, eres cristiano en tu casa, eres en el trabajo, en la universidad, en la escuela, eres cristiano. Tu mirada, tu paradigma de la vida es cristiano, es buscar al Señor, es ser un testigo fiel del amor del Señor y vivir una vida consagrada a Él de santidad. Y eso es lo que marca la vida de nuestros hijos, que nosotros somos en la casa como somos en la iglesia. Esa es la Y gran diferencia. Esa es la gran, y ese es el secreto. Porque si tú eres diferente en la casa Como los hijos. en la iglesia, bueno, tú eres parte de Sí. los hijos. Sí. Y nosotros, y tú sabes, nosotros hemos sido cristianos siempre. O sea, Siempre. en mi casa jamás ha habido una mala palabra, jamás ha habido una grosería. Si ha habido una discusión, siempre se mantiene dentro de los márgenes de respeto, de conversación, de buscar al Señor, siempre motivados al perdonar, al restaurar, ¿cierto? Siempre no se aceptan conversaciones inadecuadas, Sí. nunca se aceptaron, No. ni comportamientos, ni Me acuerdo. permisos. Sí, sí, me acuerdo. Siempre también tratando de mostrarle a los hijos que ellos estaban siendo formados para el reino. Estamos apartados, llamados. Apartados para el Oye, reino. Jessy, y vamos a ver un video especial de la familia. ¿Cuánto dura ese video, Matías? ¿Me puedes decir? 2 minutitos. ¿Hay un video? ¿Lo podemos tirar Sí, ese pues, video? claro Vamos que a tirar sí. un video, Sí. lo vamos a ver para que veamos la familia, por favor.
Wow, qué lindo video, qué linda familia. Falté yo Gracias. nomás en ese video. Para el Ese es próximo video. mi mayor bendición, mi mayor Wow. tesoro. Ahí están todos los nietos. Todos los nietos. La mayor 7. es la Sofi. La Sofía. ¿Y el menor? El Isaac. El Isaac. Tremendo, Isaac. Gracias por venir, Jessica. Un poquito, yo quiero hacerte una pregunta. Antes de pasar, yo no sé cómo a hacerlo tan rápido para el proyecto nuevo, pero ahora viene un proyecto nuevo. Dios le encomendó hace varios años a ustedes visualizarlo y lo conquistaron ahora, ¿verdad? Lo hablamos también con Israel, pero Israel tiene una mirada de ese proyecto. ¿Cuál es tu mirada del proyecto nuevo que ya, como bien todos sabemos, la Iglesia Cristo Unión que Esperanza compró el Walmart, que está en Cerrillo, que está en Maipú, ¿o Cerrillo? Eso es Cerrillo. Cerrillo, está al Pero lado del Plaza estrictamente, legalmente no lo hemos comprado. Está en el proceso. Es un contrato de arriendo. Para de aquí a 3 años, eso tiene que terminar en un... Es un compromiso de venta con una forma de arriendo. Es otro desafío. Sí, Cuando me acuerdo que el pastor decía, ya me quedo aquí, estoy tranquilo. claro. Y ahora viene este desafío. Claro. ¿Cómo enfrentas tú este desafío? Igual como te dije, Creyendo. obedeciendo. O sea, no, si yo ya la fe la tengo adiestrada. Así que yo digo, ya Señor, ¿para dónde vamos? ¿Qué hay que hacer? ¿Para qué somos buenos? Wow. Entonces hoy día estamos, claro, en un lugar de mucha más experiencia, de madurez, de haber visto errores, de haber visto aciertos, ¿cierto? De saber con claridad de entender al Señor. Entonces hoy día es decirle, ok Señor, o sea, nosotros hoy día estamos parados en una estructura importante. Hoy día podemos decir que somos gente que sabe hacer iglesia, o sea, y eso es harto, aunque nos demoramos 40 años en poder decir. 40 años. 40 años. Y creo que es profético también. Sí, total. Y también creo que es el momento justo y de la manera ideal de poder hacer una transición a quien vaya a quedar. En este caso, visualizamos a Israel, a los hijos. Pero... porque claro, nosotros ya vamos de salida. O sea, ¿tenemos cuerda? No, Sí, no vamos a salir mañana, no es que sea mañana. pero sí vamos de salida y damos gracias, porque hay etapas que quiero cumplir, Claro. ¿cierto? Pero en la medida que podamos seguir sirviendo al Señor. Se viene este desafío que, bueno, estamos contentos y esperemos que dentro de este mes de abril pueda inaugurarse. Estamos ahí a la espera de lo que va a pasar este mes, así que va a estar gloriosa esa inauguración que se cumple. No solo en el mes de abril se inaugura la nueva iglesia, se cumplen 40 años de ministerio. Sí. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Es una generación. Oye, Jessy, ¿cómo? Porque nosotros te vemos siempre de punta en blanco, siempre, toda la gente, pero yo te he visto en la intimidad. ¿Cómo se divierte la pastora Jessica en su tiempo de ocio? ¿Qué hace? ¿Lee? ¿Sale al mall? ¿Sale a trotar? ¿Sale a andar en bicicleta? ¿Sale a nadar? ¿Cómo es? No, yo soy como media fome a esta altura del partido, pero por ejemplo me gusta ir al cine, que no he ido hace mucho tiempo. Me gusta ir a tomarme un cafecito, Qué rico. ¿cierto? Ver tele, armar rompecabezas, leer otra cosa, otra cosa que no sea lo que habitualmente leo, ¿cierto? Y yo donde sí lo disfruto es estar con los nietos. Wow. Haciendo lo que es, haciendo nada o haciendo algo, estar con ellos para mí es aire, es frescura, es vida. Wow, qué lindo. Pongámonos de pie porque ya nos vamos. Oye, ¿cómo pasó la hora? Sí. 1 hora. Yo les dije que íbamos cuando vino Israel también pasó lo mismo, nos faltaron minutos, tenemos tanta historia. Con Israel fue más risa porque, claro, yo hay un respeto especial hacia ella porque es mi hermana. No. Gracias por venir, Jessy, gracias por venir. Una tremenda bendición tenerte aquí. Un mensaje que le pueda dar no solo a los jóvenes, a la iglesia en general, de lo que está pasando este año. Se espera para este año, 2023-2024, dicen que la economía va a estar mala, que el país se va a destrozar, pero nosotros tenemos otro pensamiento. ¿Qué mensaje le puedes dar a toda esa gente que está escuchando hoy día, que está viendo? Claro, bueno, yo prediqué el domingo en la iglesia y un mensaje súper simple, que es la fórmula de Pablo para enfrentar la carrera de la relación con Cristo y enfrentar toda. Es olvido, me extiendo y prosigo.
aquí lo que hay que seguir es creyendo, olvidando lo que pasó atrás, lo que queda atrás, bueno, malo, muy malo, ¿cierto? Extendernos, esforzarnos, ensancharnos para agarrar, ¿cierto?, lo que tiene Dios para nosotros y extendernos hacia la promesa, hacia el propósito de una relación plena en el Señor y sin temor, porque Él va por nosotros delante nuestro. Y eso es lo que yo voy a hacer. Eso es lo que hago, creo, cada año, y eso es lo que invito también a hacerlo. Y nunca, nunca, nunca Dios nos ha defraudado. Wow, qué tremendo. Gracias por venir. ¿Cuántos minutos nos quedan? Como 1 minuto y medio. 1 minuto se pasó. Esto es su programa íntimo. Queremos darle las gracias por la sintonía. Gracias por estar con nosotros toda la semana. Ya es habitual que usted en la semana pueda estar con nosotros y conversar. Gracias, Jessica, pastora, hermana, amiga, madre, todo. Gracias por venir. Que el Señor te bendiga. Yo te quiero mucho, sabes que eres para mí un referente, así que estoy muy, muy feliz de poder estar con mi hermana. ¿Algún día los tendremos a los dos juntos? No sé, vamos a tener que ir a la casa. No lo sé. No creo. No yo le dije, pastor, ¿puedo ir al programa? No, ¿qué van a andar en esas cuestiones yo? No. Así que, Sí. bueno, pero gracias por venir. Hiciste un espacio en tu agenda y lo agradecemos. Gracias a todos por la sintonía, a todo el equipo que está con nosotros hoy día. Gracias, Gerard, por siempre acompañarme. Este fue su programa íntimo. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Chao.